Revivado por su palabra con su amigo Elías Gómez, un capítulo por día a la vez. Y te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones y compartas con tus amigos, familiares y conocidos. Estamos en el capítulo 20 del libro Hechos de los Apóstoles. Bueno, después del alboroto que hubo en Éfeso, después de que pasó todo ese asunto, Pablo llamó a los discípulos, a los líderes de iglesia de Éfeso y los animó, los exhortó y oró con ellos, y luego salió para Macedonia. Y bueno, y luego recorrió las regiones y exhortó a la comunidad de los fieles a todos los lugares que Pablo iba. E iba con Pablo un grupo de personas, un grupo de líderes de distintas partes que iban con él como apoyo misionero y también como testigos de que la labor de Pablo era una labor sin malicia, una labor de forma transparente. Bueno, luego menciona que Pablo llegó a Troas, y en Troas se quedó con los hermanos 7 días, pero allí hay una historia del cual se resalta, la historia de Eutico, un joven que escuchaba el mensaje de Pablo, pero era tan noche que el sueño le ganó y cayó y murió. Pero Pablo, por el poder divino, resucitó a este joven llamado Eutico. Es muy curioso porque el nombre Eutico significa afortunado, ¿no? Muy interesante, pero se resalta la historia de Eutico porque a veces pasa lo siguiente, ¿no? De que uno va a la iglesia, tiene el interés de conocer la palabra de Dios, pero por las circunstancias de la vida uno pasa adversidades, pero Dios es bueno para animarnos, consolarnos. Y eso fue el caso de Eutico. Eutico se había encontrado con la muerte, pero Dios lo había resucitado a través del siervo Pablo. Bueno, después de ese acontecimiento, Pablo salió y siguieron su viaje misionero. El versículo 13 dice: nosotros nos adelantamos y fuimos en barco hasta Asón para recibir a Pablo allí, porque él había decidido ir por tierra. En Asón, tomándolo a bordo, seguimos a Mitilene. Al día siguiente navegamos, pasamos frente a Quío, y el otro día cruzamos hasta Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Bueno, se relata esta parte para darnos a entender de que el viaje misionero de Pablo no era un viaje como hoy en día, ¿no? Hoy en día existe avión, helicóptero, hoy en día existe las facilidades de viaje, son más rápidas, es más rápido los transportes, pero en los tiempos de Pablo, para viajar a un lugar se tenía que pasar días viajando. A veces los viajes eran muy cansadores, muy agobiantes, pero era parte de la labor misionera. Con eso nos quiere decir de que ser misionero es una vida bonita de predicar el evangelio, pero también es una vida agobiante, es una vida de sacrificio, pero todo con tal de predicar el evangelio y llevar almas para el reino de los cielos. Bueno, menciona de que luego, estando en Mileto, Pablo hizo llamar a los líderes de iglesia de Éfeso, y cuando ellos llegaron, Pablo les exhortó, los animó. Bueno, en resumen le dijo algo así, ¿no? Que Pablo había servido en Éfeso de forma transparente y que los líderes que le acompañan pueden dar testimonio de ello, de que Pablo les enseñó a ellos de forma pública y también de casa en casa. Acá hay un dato interesante de que el ministerio de Pablo era no solamente un ministerio donde él predicaba, daba sus sermones a muchedumbre, sino que también Pablo visitaba, iba de casa en casa, predicaba la palabra de Dios, hacía un trabajo
de persona a persona. Como hoy en día muchas veces estamos acostumbrados a predicar de forma pública, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, ¿no? Solemos mandar en versículos de la Biblia, como ahora estamos haciendo audios, podcasts para YouTube. Pero eso no indica de que la labor misionera ahí termina, sino también que necesitamos hacer un trabajo de casa en casa. Si sueles predicar en Instagram, en Facebook, está bien, muy bien, pero ahora te invito a que hagas un trabajo también de persona a persona, que visites las casas de las personas, que hagas un trabajo misionero también de esa forma. Y prediquemos el mensaje del arrepentimiento de Dios y que tengan fe y confianza en el Señor Jesucristo. Luego el verso 24 dice que a Pablo se le había advertido que tendría tribulaciones y que ello no cesaría, que habría más tribulaciones. Pero Pablo dijo lo siguiente, que ninguna de esas cosas teme, ni su vida propia lo estima como propia misma, sino que él está dispuesto a todo con tal de continuar y acabar la carrera el ministerio que Dios le ha dado, que es predicar el Evangelio. Y Pablo, antes de despedirse, dice lo siguiente, de que después de su partida entrarán lobos rapaces, es decir, falsos profetas, falsos maestros, que intentarán desunir a la grey de Dios. Pero Pablo los enfatiza, los dice que ellos deben ser conscientes de ello, porque el peor enemigo de un cristiano no va a ser alguien que sea fuera de la iglesia, sino el diablo va a intentar seducir y atacarnos de por dentro. El diablo hace muchas estrategias para desunirnos y poder hacer que nuestra fe decaiga. Pero Dios es misericordioso, que nos fortalece, nos anima y nos exhorta, y que seamos como Pablo, ¿no? Que estemos dispuestos a todo con tal de continuar la obra misionera, la labor que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Tú y yo, de forma personal, tenemos una labor que hacer. Yo no puedo hacer la labor que usted hace, porque esa labor le compete a usted mismo. Y si usted no lo hace, Dios lo pedirá cuenta en el gran día final. Así que hagamos la obra que Dios nos ha encomendado de forma personal. Un abrazo, que Dios te bendiga y que seamos misioneros tanto en público y de casa en casa. Un abrazo, bendiciones. Chao.